Shalom, amados. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más, un nuevo encuentro de la raíz. Clamamos a nuestro Señor que Él esté en medio de este estudio, que su Espíritu Santo, que su Ruach HaKodesh esté ministrando, nos esté guiando para que esto sea de bendición para todos los que escuchan el programa. Saludamos a Esteban Morales en los controles ahí, como siempre. Esteban, un gusto que estés como siempre ahí con nosotros, ayudándonos en esto. También saludamos a toda la familia de TELS TV, por donde estamos saliendo en este momento en vivo. También mañana lo repiten en el programa sobre el mediodía. También los hermanos de la TV Cable Celestial de Rosario, Argentina. Y bueno, para todos los que van a ver este video, una vez que el video quede subido a mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, les damos un gran saludo. Y a esos que vean el video por YouTube, los animo a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que le pongan likes a los videos. Y bueno, y que no solamente tienen que ver este video, sino que bueno, pueden ir para atrás e ir viendo todos los videos y los estudios que hemos estado compartiendo. Estamos en un nuevo estudio que comenzamos la clase pasada, la semana pasada, que hemos dado en llamar Israel, su historia, nuestra historia. La historia de Israel es nuestra historia. Hablamos bastante la clase anterior, hoy me voy a ir directamente a un momento histórico clave, que es el año 2000 a.C. Esto tenemos que hacer más historia todavía, pero quiero partir hoy de la promesa que Dios le hace al Padre de la fe, nuestro Padre. Nosotros somos hijos de Abraham, según lo dice el Nuevo Testamento, y nuestro Señor Jesucristo se autodefinía como hijo de Abraham también, y Él es nuestro Maestro. Y la promesa hecha a Abraham era que Él iba a tener una descendencia que iba a llenar la tierra. Y como Dios no es hombre para mentir, estamos viendo que en efecto esa descendencia que es como la arena del mar, o el polvo de la tierra, o las estrellas en el cielo, que iba a llegar a través del primogénito de Abraham, Isaac, no puede referir solamente al pueblo judío, a los 15 millones de judíos que hoy día habitan el planeta Tierra aproximadamente, sino que esa descendencia tiene que estar en otro lugar, además. Porque por supuesto que el pueblo judío, el bendito y sagrado pueblo judío, es descendencia de Abraham, un pueblo en honor al cual tengo hoy encendidas allá en el fondo las velas, porque bueno, es un Shabbat, es un viernes cuando sale el programa en vivo. Entonces, bueno, la promesa que Dios le hace a Abraham, Dios no es hombre para mentir, se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir a través de la línea primogénita. Eso es lo que estamos viendo en el estudio. Entonces, ¿quién va a ser el que llene la tierra? Isaac, la descendencia de Abraham, pero luego la descendencia del primogénito de Abraham, que es Isaac. Y luego la descendencia del primogénito de Isaac, que fue Jacob. Y luego la descendencia del primogénito de Jacob, que fue José. Hasta ahí llegamos la clase pasada y estamos viendo que el primogénito no siempre es el que nace primero en el orden natural. Porque, por ejemplo, en el caso de Isaac, él fue precedido por Ismael, que es el hijo de Abraham con Agar. Pero el hijo de la promesa es el hijo de Abraham y Sara, y es Isaac. Es el segundo hijo de Abraham, pero es el primogénito, porque es el hijo de la promesa. De igual modo, Isaac tuvo dos mellizos, Jacob y Esaú, y se creía en la Biblia que Esaú en realidad era mayor que Jacob. Sin embargo, Jacob le compra la primogenitura a su hermano Esaú y recibe la bendición primogénita de parte de su padre Isaac. Entonces Jacob era el menor y termina también convirtiéndose en el primogénito. Y Jacob tuvo 12 hijos y su primer hijo fue Rubén. Sin embargo, el primogénito no fue Rubén, como vimos la clase pasada, sino que el primogénito fue José, el hijo número 11 de Jacob. Y el primer hijo de la mujer que Jacob más amó, que fue Raquel.
Pero bueno, Jacob lo bendice en público, le da una doble porción y declara que él es su primogénito, y así también lo va a hacer con sus nietos. Hoy vamos a entrar en todo ese tema. Pero antes de esto quiero decir, ¿por qué es importante que la tierra sea llenada y que la bendición de Dios hecha a Abraham se continúe por la línea primogénita? Porque nosotros vimos que el primogénito era una persona que era responsable de los asuntos, entre otras cosas, la jefatura, digamos, espiritual de la familia. El primogénito es el responsable de guardar y velar por la seguridad de la familia en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, pero también en todo lo que remite a lo espiritual. Tiene una especie de función, en ese sentido, sacerdotal, podríamos decir. Entonces, la descendencia de Abraham, esa descendencia que va a ser como el polvo de la tierra, tiene que ser gente que está inclinada hacia las cosas de Dios. Así como Isaac estuvo inclinado a las cosas de Dios por encima de la inclinación que tuvo hacia las cosas de Dios su hermano Ismael o su medio hermano Ismael. Del mismo modo, Jacob fue inclinado a las cosas del Señor mucho más que su hermano Esaú, que vendió la primogenitura por un guiso, por un plato de guiso. Del mismo modo, José, el primogénito de Jacob, era una persona que desde muy joven tenía sueños y sus hermanos le tenían envidia, porque José tenía sueños y esos sueños los relacionaba con el Señor, y era una persona que también buscaba de parte de Dios. Y vemos en la vida de José que una vez que es vendido por sus hermanos a Egipto, José es una persona espiritual que mantiene sus principios, que tuvo más de una oportunidad para dejarse llevar por las circunstancias y sin embargo se para estoicamente ante esas situaciones, como por ejemplo cuando la esposa de Potifar quiere abusar de él. Era un muchacho joven, apuesto, muy lindo, y ella quiere abusar de él, y José dice, no, yo no le voy a hacer esta maldad a mi jefe. Él podría haberse acostado con la esposa de Potifar y que Potifar no se enterara. Sin embargo, él era fiel a sus principios. Cuando va a la cárcel, llega a hallar gracia a los ojos del carcelero porque era una persona recta, una persona noble. Entonces José, como primogénito del Eterno, era irresponsable del cumplimiento de esa promesa que su descendencia iba a llenar la tierra. Era una persona inclinada hacia el bien, inclinada hacia las cosas del Señor. Y así va a seguir sucediendo a lo largo de los años con esa línea primogénita. Y yo ya solté la perla la clase pasada de que de alguna manera la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo en sus tres grandes ramas, católicos, protestantes u ortodoxos, somos esa descendencia de Abraham en el planeta Tierra, amén de los judíos. Más allá de que los judíos también son la descendencia de Abraham, y esa línea primogénita. Pero también la Iglesia de Jesucristo es la descendencia de Abraham y la línea primogénita, y la Iglesia cristiana a lo largo de los, más allá de todos los momentos oscuros que atravesó y las sombras que han también caracterizado a algunos de los hijos de Dios que componen la Iglesia cristiana, en general la Iglesia en realidad ha hecho un aporte muy positivo a la humanidad, en todo lo que es, por ejemplo, el aspecto moral, y lo vimos también en la clase pasada, cómo incluso nuestras constituciones están afectadas por preceptos bíblicos, porque fueron nuestras constituciones escritas, redactadas por cristianos, porque la cultura occidental es una cultura judeo-cristiana, como se la definió históricamente y se la define aún, si bien ahora ya está siendo todo eso muy afectado y tambaleado en algunos aspectos. Pero, por ejemplo, miren, el aporte de la Iglesia es tremendo. Nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, la Iglesia Católica es la responsable hacia el año 1100, 1200, por dar una fecha general, de crear las primeras universidades que van a dar a luz a lo que es el sistema universitario tal y como lo conocemos hoy en el mundo. Y las universidades que funda la Iglesia Católica en la Edad Media, que era la única iglesia cristiana existente en ese momento, porque, miento, en realidad
ya había sucedido. Hacia el siglo V una primera escisión donde estaban los coptos o los ortodoxos en el norte de África, y luego hacia el siglo X, año 1000 aproximadamente, hay una segunda gran división de donde surge la división entre católicos y ortodoxos. Pero todavía no existía el protestantismo, que va a llegar en el año 1500. Y era la iglesia católica era la iglesia dominante, y en Occidente la única, porque los ortodoxos dominaban el norte de Egipto, el norte de África, perdón, y el Medio Oriente, básicamente. Pero en Europa, que era todo el mundo antiguo conocido, la única iglesia cristiana, la única manifestación de iglesia cristiana era la iglesia católica. Y la iglesia católica funda las universidades. Y en las universidades católicas no solamente se enseñaba religión, se enseñaba filosofía, se enseñaban idiomas, como por ejemplo el latín o el hebreo, se enseñaba también astronomía, se enseñaba ciencia, se enseñaba biología o medicina. Entonces, por ejemplo, las universidades famosas de Inglaterra, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, que todavía hoy existen y que son de las más antiguas del planeta, fueron universidades católicas. Y así en el resto de Europa. Y ese sistema universitario es el que hoy lidera en el mundo. Porque el mundo ha llegado a ser lo que ha llegado a ser por todo el sistema educativo, entre otras cosas. Pero no solamente eso, cuando nosotros pensamos en la iglesia, en la colonización de América, tanto por los católicos, América Central y del Sur, como los protestantes en América del Norte, nosotros, a ver, la iglesia por supuesto que cometió errores, pero nosotros no podemos pretender reescribir la historia y creer que en Sudamérica, por ejemplo, o en Centroamérica, los pueblos indígenas que habían acá estaban todos reunidos en círculo fumando la pipa de la paz, hasta que vinieron los perversos europeos con la Biblia en una mano o la cruz en una mano y el arma de fuego en la otra, y los asesinaron a todos los indígenas. Eso es creer una historia sesgada, una historia negra que no es verdad sobre la realidad de los hechos. Porque la realidad de los hechos es, sí es cierto, esos conquistadores tuvieron intereses económicos sobre América Latina y evidentemente usufructuaron económicamente como pudieron América Latina, pero las tribus indígenas que habían en América Latina, esas tribus indígenas, se mataban entre ellos. Tenían un régimen de esclavitud unas tribus sobre las otras, y sojuzgaban los poderosos dentro de esas tribus a otras tribus. Hacían sacrificios humanos, ofrecían jóvenes vírgenes como sacrificios humanos a sus dioses, ofrecían bebés a sus dioses. A la gente la mataban viva, le abrían el pecho, le sacaban el corazón y se lo ofrecían a los dioses. Entonces, eso también eran las tribus indígenas en América Latina. Entonces, no podemos tener una visión totalmente equivocada, como diciendo una visión romántica de los indígenas en América Latina, como que estaban todos fumando la pipa de la paz hasta que vinieron los malditos conquistadores a afectar la paz perfecta que ellos tenían. Porque había mucha agresividad, había tribus caníbales que comían a las otras personas. Entonces, a ver, sí la iglesia cometió errores, porque muchos de esos colonizadores, por supuesto, eran cristianos y a veces se cometieron abusos, pero también se hicieron muchas cosas buenas. Por ejemplo, los jesuitas, los curas jesuitas y las órdenes jesuíticas fueron positivas en Sudamérica, porque dieron mucha instrucción a los indígenas y mucha educación y mucha formación en muchos ámbitos. Entonces, y podríamos decir tantas cosas de la iglesia, ¿no? Ni hablar el protestantismo. Bueno, y por supuesto, lo que fue también la conquista de América del Norte, que evidentemente hubo un momento en el cual los colonizadores comienzan a perseguir muy rudamente
a los indígenas del norte, pero al principio la relación fue pacífica entre los famosos peregrinos que llegaron en el Mayflower a Estados Unidos y los nativos de Estados Unidos, ¿verdad? Aquellos peregrinos protestantes que venían huyendo de la oficialidad de la Iglesia Anglicana en Inglaterra, pero que eran también protestantes, esos peregrinos, ellos tienen una relación amistosa con los nativos. Después, bueno, cuando entran a tallar los intereses políticos y ya el imperio inglés entra en Estados Unidos, evidentemente entra una violencia hacia los pueblos indígenas, lo mismo que la violencia que hubo en América Latina y que tampoco podemos negar de parte de las grandes potencias como Portugal y España sobre América Latina. Pero, digo, no creamos un cuento de hadas, no pensemos que América Latina era el paraíso antes de la conquista, porque no lo era. Y si hubieras vivido en América Latina, te puedo asegurar que no lo hubieras pasado bien. No, porque ya digo, las tribus indígenas tenían mucha cosa entre ellos. Entonces, la Iglesia históricamente ha tenido un aporte muy positivo en las sociedades. Más allá de que sí hubo instancias oscuras en la historia de la Iglesia y enseguida todo el mundo te saca a relucir el tema de la Inquisición. Bueno, sí, hay que haber estado en la cabeza en esos siglos, en esa historia, entender la cabecita de la gente en ese tiempo. No es lo mismo en 1500 que el año 1000 y no es lo mismo el 1000 que el año 2021. Entonces no podemos tampoco juzgar la historia de hace 500 o hace 1000 años atrás o hace 1500 años atrás con la cabeza de una persona del siglo XXI o del año 2021. Entonces hay que hacer una revisión general y no comernos tampoco la papita, como tenemos una expresión, no comernos la papita de que, bueno, la Iglesia es horrible. No, la Iglesia ha sido muy positiva. Y la promesa de Jesús es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la Iglesia. Y ha tenido muchos errores también la Iglesia, porque cada integrante de la Iglesia, como Esteban o como yo, cometemos errores en nuestra vida. Entonces, evidentemente que la Iglesia tuvo errores. Pero lo que pasa es que cuando vos entrás a la cancha a jugar el partido, te vas a embarrar. Entonces, sí, hemos tenido errores, lamentablemente. Pero lo positivo ha pesado mucho más que lo negativo en el caso de la Iglesia. Entonces, por eso digo que evidentemente la Iglesia de Jesucristo es parte de esa simiente de Abraham que ha inundado la tierra y es una línea de gente que tiene una inclinación al bien, una línea de personas que están inclinadas hacia Dios y por lo tanto han tenido un efecto positivo sobre el planeta Tierra. Ahora, vamos a volver entonces al tema de los primogénitos. Abraham, Isaac y José, Abraham, Isaac y Jacob, entonces la línea primogénita como se viene dando. Y de Jacob luego va a venir su hijo primogénito, José. Y de José va a venir un primogénito muy especial que ya lo vamos a ver. Pero quisiera ir antes de esto a la presentación de PowerPoint, la diapositiva número 5, donde está la promesa que Dios le hace a Abraham, año 2000 a.C., gracias Esteban, capítulos 12 y 13 de Génesis. Haré de ti una nación grande, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahí está esa promesa gloriosa hecha a Abraham, el padre de la fe. En la diapositiva siguiente, luego de Isaac va a llegar Jacob y luego de Jacob va a llegar José y en Génesis 48 tenemos los textos que avalan que José fue el primogénito de Jacob pese a haber sido el hijo número 11. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Al primogénito le correspondía el doble y acá está diciéndole Jacob a José, yo te he dado una parte más que a tus hermanos. Y un capítulo después lo vuelve a bendecir en público, lo bendice por segunda vez, cuando a todo el resto de sus hermanos solo los bendijo en esa instancia, por primera vez, pero a José ya era la segunda vez que lo bendecía, y le dice, hasta el término de los collados eternos serán mis bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ahí está la primogenitura de José, el hijo de Jacob. Y ahora podés volver a mí, Esteban, porque voy a contarles una historia antes de seguir con las
con las diapositivas. Una cosa muy linda. Yo se las voy a contar como un cuentito, digamos, y después lo vamos a ver en las diapositivas, lo vamos a ver escrito en la Biblia. Miren qué lindo esto. Recordemos que José es vendido por sus hermanos a Egipto, después sobreviene una gran hambruna en la tierra de Israel, donde estaban el patriarca Jacob con sus otros 11 hijos, y bueno, escuchan que en Egipto hay mucha comida, en parte por la sabiduría que tuvo José para administrar, porque José llegó a ser mano derecha de Faraón, y esto también está comprobado por la historia y la arqueología, no solamente lo dice la Biblia. La arqueología ha comprobado la existencia en determinados jeroglíficos, ha aparecido el nombre de un tal José, dicho en egipcio, que llegó a ser mano derecha de Faraón y que era un hebreo, que era un pastor de ovejas. Y es muy interesante porque los egipcios consideraban a los pastores como inmundos, por así decirlo. Sin embargo, José halló tal gracia, este pastor de ovejas, o esta persona que venía de un pueblo de pastores de ovejas, halló tal gracia delante de los ojos de Faraón, que llegó a ser mano derecha de Faraón. Y esto lo dice la arqueología y la historia, no solamente la Biblia. Entonces, llegando a ser mano derecha de Faraón, entre otras cosas, porque recibió visiones en sueños, y le dijo a Faraón, le enseñó a cómo administrar las riquezas, y cuando vino el hambre sobre todo el mundo antiguo conocido, Egipto fue librado de ese hambre, y los graneros de Egipto estaban llenos de trigo. ¿Y eso por qué? Porque José, como el primogénito, era una bendición en el lugar en el cual estaba. José era un tipo de la iglesia, que en el lugar en el cual estaba alumbraba. Entonces, cuando viene el hambre en Caná de Galilea, en Canaán, ellos van a Egipto, Jacob y todos sus hermanos y todos sus hijos, los hermanos de José, y José los recibe en Egipto, que hay un relato muy emotivo, todos esos capítulos del Génesis. Y evidentemente, una gran alegría para Jacob, que pensaba que su hijo favorito y su primogénito estaba muerto, y sin embargo lo encuentra vivo en Egipto y prosperado, siendo mano derecha de Faraón. Entonces, en un momento, que ahora después lo vamos a ver en las diapositivas, José se había casado en Egipto y le habían nacido 2 hijos, Manasés, el mayor, y Efraín, el menor. Y en un momento José le trae a estos niños a José para que José, el abuelo, los bendiga. Y vamos a ver ahí algo muy interesante, porque vamos a ver la bendición de Jacob, sobre sus 2 nietos, Manasés y Efraín. Pero es una bendición que no es solamente una bendición, hay una adopción. Vamos a ver un texto, un versículo específico que nos va a revelar que el abuelo Jacob adopta a Manasés y a Efraín. De modo tal que Manasés y Efraín no solamente van a ser los nietos de Jacob, sino los hijos de Jacob. Y va a haber además una sustitución, porque hay un momento en el cual Jacob impone sus manos sobre Manasés y sobre Efraín, pero Jacob impone la mano derecha sobre el más chiquito, que es Efraín, y la mano izquierda sobre el más alto, sobre el más grande, que es Manasés. Y entonces, como Jacob estaba viejito y no veía muy bien, José le dice, padre, te has equivocado. No, poné las manos al revés. Poné tu mano derecha sobre Manasés, que es el mayor, y es el que tiene que recibir la bendición del primogénito. Y Jacob, ni tonto ni perezoso, le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, tranquilo, pero yo esto lo estoy haciendo a propósito. Mi mano derecha está sobre el menor, que es Efraín, porque Efraín va a ser el primogénito. Y todo bien con Manasés, Manasés también va a recibir una bendición, pero aunque sea el mayor biológicamente, no es el primogénito. El primogénito va a ser Efraín. De modo tal que en estos pasajes de Génesis, que ahora los vamos a leer en las diapositivas, vamos a descubrir 2 sucesos muy interesantes. Por un lado, una adopción. Jacob hace de sus 2 nietos, Manasés y Efraín, sus hijos. Pero por otro lado va a haber una sustitución.
en donde el menor, Efraín, va a llegar a ser el primogénito y aquel responsable a través del cual se va a cumplir la promesa hecha a Abraham de que su descendencia va a llenar la tierra. Y estas son esas perlas de las que yo les hablaba la clase pasada, esas perlas maravillosas que contiene la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Entonces vamos ahora sí a la diapositiva número 7, y ahora tus dos hijos, dice la diapositiva, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, le está diciendo Jacob a José, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son. Ahí está la adopción. Jacob está adoptando a estos nietos, como Rubén y Simeón, que fueron los dos primeros hijos de Jacob. Manasés, Efraín y Manasés son como Rubén y Simeón, mis primeros hijos. Entonces José los sacó a Manasés y a Efraín, aclaro ahí, de entre sus rodillas, de entre las rodillas del abuelo, las rodillas de Jacob, y se inclinó a tierra. Génesis 48, 5, 12. Sacar de las rodillas implicaba una adopción. El haber depositado a los nietos, a Manasés y a Efraín, en las rodillas de Jacob, en las faldas de Jacob, era para el judaísmo una adopción. A partir de ese momento, aquellos niños dejan de ser nietos y se transforman en los hijos de Jacob. Y entonces, cuando está el detalle en Génesis que dice que José los saca a Manasés y a Efraín de las rodillas del abuelo, está diciendo el abuelo los adoptó y ahora ya no son más sus nietos, sino sus hijos. Pero vamos a ir ahora a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 8, que tiene un trasfondo de pececitos. Y esto es a propósito y lo voy a explicar por qué. Génesis 48, 19 dice, acá es cuando José piensa que Jacob se estaba confundiendo y estaba bendiciendo al menor con la bendición primogénita, y Jacob le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, le dice Jacob a José. También él, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él. Efraín va a ser el primogénito. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y hay ahí unos pececitos que yo puse. Cuando nosotros leemos el texto en el original hebreo, habla de, para referirse al término multitud de naciones, usa el término goim, que es como naciones gentiles, pero en aquel momento no necesariamente refería al término gentil como lo entendemos hoy día. Pero cuando dice que su descendencia formará multitud de naciones, en hebreo se usa una expresión que dice que la descendencia de Efraín va a desovar como peces en el mar. Por eso quise poner de fondo esos pececitos en el mar. Y atento con esto, la descendencia de Efraín, que es el primogénito, va a fundar una multitud de naciones, van a haber muchas naciones que van a salir de los lomos de Efraín, que van a ser como naciones gentiles, porque el término que usa es goim en hebreo, si bien en aquel momento en realidad no se refiere directamente a gentiles, sino como a naciones extranjeras. No tiene una connotación de no son Israel. No tiene una connotación peyorativa como hoy día tiene el término gentil. Hoy día, para los judíos, si tú sos un goy, goim es la forma plural de goy. Si tú sos un goy, un gentil, es como no sos del pueblo judío. En aquel momento, cuando dice que la descendencia de Efraín va a fundar naciones gentiles, naciones goim, lo que está diciendo es naciones extranjeras. Pero además está diciendo el texto hebreo que la descendencia de Efraín va a desovar como los peces desovan en el mar. Ese multiplicarse quiere decir que van a desovar como los peces desovan en el mar. Es decir, que la descendencia del primogénito van a ser como peces. Pero un día esos peces van a tener que venir y van a tener que reunirse en torno a alguien de Israel y lo van a tener que adorar. Todo esto nos está tirando algo maravilloso porque nos está diciendo que la descendencia de Efraín
en algún momento se va a alejar de lo que es la identidad israelita, pero que un día va a volver y va a adorar al Dios de Israel. Pero esto lo vamos a ver ahora después. Quiero una diapositiva más, la diapositiva número 9, Esteban. Porque en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 2, para que vean que esto no es una fantasía, esto es lo que la Biblia dice. Primera de Crónicas 5.2 dice, Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Acá hay algo tremendo. Judá, vamos a leerlo de vuelta, llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ahora ya podés volver a mí, Esteban. Acá está diciendo, Primera de Crónicas 5.2, el derecho de primogenitura fue de José. Queda claro que la línea primogénita es Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín. Está clarísimo. Sin embargo, dice que la línea real, el príncipe, era Judá. Y acá uno tiene que decir, bueno, pero ¿qué es esto? Porque supuestamente, en realidad, tendría que haber una sola línea. ¿Por qué tiene que haber una división? ¿Por qué tiene que haber un hermano que es el primogénito, que es José o su hijo Efraín? Pero por otro lado, tiene que haber una línea real, por así decirlo, que va a ser la línea del príncipe, que es la línea de Judá. ¿Por qué una división? Y acá es donde entra algo sorprendente, ¿no? Esas perlas, esa perfección de la palabra de Dios que vamos a observar en estos textos. Hay una bendición sobre Efraín, pero hay entonces una bendición especial sobre Judá, por cuya línea vendrá el Mesías. Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. La tribu de Judá será la tribu real. Judá, dice un pasaje de Génesis 49:8-10, te alabarán tus hermanos. Cuando Jacob está bendiciendo a todos sus 12 hijos y le dice a José, las bendiciones sobre ti serán como los collados eternos, y te he dado a ti una parte, a ti que fuiste apartado de entre sus hermanos. En esa bendición sobre José, Jacob está diciendo, José es el primogénito. Después tiene una bendición para Rubén, una bendición para Simeón, una bendición para Leví, una bendición para Isaacar, para Neftalí, para Aser, para Gad, para Dan, para Galaad, para todos los 12. Y cuando bendice a Judá, que era el cuarto hijo, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, los hijos de tus padres se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dice la promesa, no será quitado el cetro de Judá, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. El cetro, habla de que Judá va a tener el cetro. Es la línea real, va a ser un príncipe. Y dice que los hermanos, incluso el primogénito Efraín, se van a inclinar ante Judá. Y uno dice, qué raro esto, porque en realidad el primogénito era como al que le correspondía todo. Sin embargo, se habla acá de una división. Judá con un cetro como príncipe sobre sus hermanos, por cuya línea va a venir el Mesías, y en torno a Judá se van a inclinar todos sus hermanos, incluso la línea primogénita, Efraín o José. José o Efraín, es lo mismo, José o Efraín, porque acabamos de decir que Efraín, el hijo primogénito de José, fue adoptado por el abuelo. Y el abuelo declaró y dijo, este es mi hijo, como mi primogénito Rubén. Entonces, José o Efraín es lo mismo. Dice la promesa que no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Este Silo o Shilo es el dueño del cetro.
La raíz del término es shalach. En hebreo todavía no está lo suficientemente claro qué es este término silo o shilo, pero proviene de una raíz que es shalach, seguramente, e implica lo que hace que algo tenga éxito, lo que hace prosperar una empresa, lo que eleva. Es decir, que este concepto, este término de silo o shilo, se asocia con algo noble, con algo principesco, diríamos. Entonces, está acá diciendo la palabra que hay una asamblea de naciones o congregaciones que saldrán de los lomos de Efraín y que un día serán congregados o se van a inclinar en torno a Silo, el Mesías, el rey, el dueño del cetro, quien viene de la tribu de Judá. Es decir, que en esta profecía de Jacob del año 1800 antes de Cristo aproximadamente, lo que está diciendo Jacob es que la descendencia de Efraín va a ser multitudinaria, el primogénito. Esa descendencia se va a transformar en naciones extranjeras o en naciones gentiles, en naciones goim, pero que un día, y que van a desovar como peces en el mar, van a ser millones y millones de personas, pero que un día esas personas van a volver a su identidad y se van a congregar en torno a la descendencia de Judá, en torno al Mesías, y lo van a reconocer como rey. Cuando dice que la descendencia de Efraín va a salir de la tierra y van a desovar como peces en el mar, por supuesto que lo está diciendo en el sentido literal y físico, y nosotros vamos a ver por qué esto en la historia sucedió y por qué la descendencia de Efraín dejó de habitar Israel y terminó habitando en otras tierras. Es decir, que esta profecía se cumple literalmente. Pero además es un alejamiento simbólico. No es solamente que está diciendo Jacob que la descendencia de Efraín se va a ir de la tierra de Israel, sino que lo que está diciendo Jacob es que la descendencia de Efraín se va a alejar de la ciudadanía y los pactos, va a perder la identidad israelita, por así decirlo, hasta que en un momento vuelva, pero no necesariamente a la tierra de Israel, sino que vuelva a su raíz israelita, vuelva a inclinarse en torno a Judá, en torno a la línea mesiánica, en torno al que tiene el cetro, y a partir de ese momento es como que, bueno, van a volver a recuperar su identidad israelita, por así decirlo. Es muy interesante porque la oración esta de Jacob, como digo, es del año 1800, 1900 antes de Cristo, y Jacob está diciendo en esta oración una línea primogénita, pero también hay una línea real, como que está pautando una división Jacob. Y esta división va a suceder casi 1000 años después en la monarquía de Israel con el hijo del rey Salomón. Y todo eso lo vamos a estar estudiando. Pero además hay cosas muy interesantes. Cuando Jacob se reencuentra con su hermano Esaú, como él había sido medio bandido y le había vendido la primogenitura, Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, y Jacob había huido de la presencia de su hermano. Esto cuando Jacob era joven, antes de todo esto de Egipto, estando en la tierra de Canaán. Jacob tuvo que huir porque Esaú después se enojó con Jacob, porque además Jacob se hizo pasar por Esaú para recibir la bendición de parte de su padre, que no veía muy bien, Isaac, y así le robó la bendición al hermano, la bendición del primogénito. Entonces Jacob había huido de su tierra, se había casado, había tenido sus hijos, sus 12 hijos, de Lea, Raquel y las 2 siervas de ellas, como vimos la clase pasada, y en un momento Jacob decide volver a reencontrarse con Esaú, pero tenía miedo que Esaú estuviera enojado con él. Y muy pícaro y muy audaz, Jacob o Israel, como Dios le había cambiado el nombre,
dice que divide a los niños en dos campamentos, divide a sus hijos en dos campamentos. Entonces, antes de ir él al encuentro con su hermano, manda a Lea y sus hijos y a Raquel y sus hijos. Entonces, le toca el corazón a su hermano Esaú, porque Esaú primero ve a una mujer con unos niños, ¿y quiénes son estos? Y bueno, son tus sobrinos, son los hijos de tu hermano Jacob. Y se encuentra con toda la compañía de Lea y los hijos de Lea. Y después más atrás venía la compañía o la caravana de Raquel con los hijos de Raquel. ¿Y estos quiénes son? Bueno, esta es otra esposa, otra mujer de Jacob y otros de tus sobrinos. Y ahí estaba José cuando era chiquito y Benjamín. Entonces le toca el corazón Jacob a Esaú, flor de vivo Jacob. Y después finalmente viene Jacob. Y evidentemente se dan un abrazo y todo bien entre los hermanos, ¿no? Pero el suceso profético interesante que nosotros podemos advertir en esto fue que Jacob le manda primero a Lea con sus hijos en una caravana, y uno de los hijos de Lea es Judá, la línea de Judá, la línea real, y luego en otra caravana le manda a Raquel con José, Benjamín, la línea primogénita. Entonces, es como un acto profético que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Un acto profético. Jacob ya está vislumbrando en su juventud una especie de división entre la línea de Judá y la línea de Efraín. Y después, muchos años después, bueno, esos niños van a crecer, los hermanos van a ponerse celosos de José, que era el favorito de Jacob, lo van a vender como esclavo, José va a llegar a Egipto, y pasados los años viene toda esta situación de este reencuentro en Egipto, y bueno, José ya tuvo sus hijos, y ahí vienen estas profecías de Jacob, ya todos los hijos eran grandes, y ahí Jacob vuelve a reafirmar esto de la línea de Judá y la línea de Efraín, la línea real y la línea primogénita. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la división? ¿Por qué no todo pudo venir de la línea primogénita? ¿Por qué la línea de Efraín, que es el primogénito, no es también la casa real o la línea real? Y para esto, como la palabra no tiene fallas, tenemos que remontarnos al Génesis, a lo que fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Y esto está en la diapositiva siguiente, la diapositiva número 10, que dice el pacto abrámico de Génesis 15. Ahí hay un cuadrito que encontré y que me parece interesante. Yo no sé si ustedes alcanzan a vislumbrar. Este cuadro me parece muy interesante, ¿no? Lo vemos ahí al Señor junto a Abraham. Es un genio el que dibujó esto. Yo no sé quién es, pero es un genio. Porque lo vemos al Señor vestido con una túnica amarilla, blanca, junto a Abraham, y le está mostrando al patriarca muchas cosas. Entre esas cosas que le muestra es como si le mostrara por un lado a Abraham lo que va a ser a mano izquierda, no sé si ustedes alcanzan a vislumbrar, a Abraham cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Fíjense que Abraham todavía no había tenido a Isaac en este momento. Y proféticamente es como si Dios le estuviera mostrando, mirá, un día vas a tener un hijo y vas a estar a punto de sacrificarlo. Después en el medio hay un sacerdote con toda una simbología de lo que va a ser el sacerdocio en el tabernáculo y el templo, la muerte de los animales, el derramamiento de la sangre de los animales. Y después a la derecha vemos a Jesús crucificado y a un soldado clavándole la lanza por donde sale agua y sangre del costado traspasado de Jesús. Entonces, a su vez vemos que el Señor está junto a Abraham y están parados en medio de un río de sangre, con animales divididos hacia un lado y hacia el otro. Y sobre esa sangre, bendita sangre de la redención, es como si Dios le estuviera mostrando a Abraham todo lo que va a suceder a lo largo de la historia de la humanidad a partir de ese pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15. Me parece gloriosa esta pintura, gloriosa. Bueno, ahora podemos volver a mí. Esteban, Génesis 15, capítulo 10.
No, esto no está en la presentación, el texto mismo, pero yo se los voy a leer. Génesis 15, capítulo 10, año 2000 antes de Cristo. Recordemos que todo lo que estamos hablando de Jacob en Egipto, José con Efraín, es año 1800, quizá 1900, 1850. Bueno, esto es como 150 años antes, 200 años antes. El pacto con Abraham, Génesis 15. Dice, por orden de Dios, Abraham tomó animales y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Génesis 15:10. Por eso el artista en la pintura los ha separados al Señor y a Abraham sobre la sangre de estos animales divididos. Tomó Abraham los animales y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Génesis 15:10. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dice Génesis 15, 17, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham como un pacto de amigos que se hacía en aquel momento. Y el pacto de amigos implicaba el derramamiento de sangre. Entonces, le ordena Dios a Abraham que sacrifique animales. Abraham parte los animales por la mitad, como dice Génesis 15:10, una mitad para acá del animal, otra mitad para allá. En el medio uno podría suponer la sangre, como lo ilustra muy bien el cuadro que vimos. Y después se pone el sol y cuando está oscurecido dice que se ve un horno humeando y una antorcha de fuego pasando por entre medio de aquellos animales divididos. Una antorcha de fuego pasando por entre los animales divididos. Esa antorcha de fuego es una teofanía, es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, de Jesucristo, antes de su encarnación en el vientre de María. Ahora, ¿por qué el que pasa por entre los animales divididos en aquel pacto de entre amigos es solamente Dios? Solamente la antorcha de fuego, y no está caminando junto con esa antorcha Abraham. Si el pacto era entre dos amigos, se supone que los dos tienen que caminar por entre los animales divididos. Sin embargo, el libro de Génesis dice que solamente se veía a la antorcha de fuego, solamente la presencia de Dios era la que caminaba por entre los animales divididos. El tema es que hay un suceso entre la partición de los animales divididos y la antorcha de fuego, y el suceso es que Abraham se durmió. Abraham se durmió. Y esto lo vemos en Génesis 15:12. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Entonces, que en ese momento era Abraham, no era Abraham todavía. Abraham, padre de multitudes, va a ser bautizado por Dios después. En este momento es Abraham, padre enaltecido. Entonces, Abraham se duerme y entonces la antorcha de fuego, solo el Señor pasa por entre los animales divididos. Esto habla de la misericordia de Dios. ¿Cuál es el tema? El tema es, cuando vos hacías un pacto con alguien en la antigüedad y derramabas la sangre de animales para simbolizar la fuerza de ese pacto, los dos se comprometían, los dos amigos se comprometían a cumplir con su parte del pacto. Si uno de los dos fallaba, la idea era, bueno, que a mí me suceda como a estos animales, que yo sea partido, que yo sea dividido, que yo me muera, que me caiga el juicio y me muera y que se derrame mi sangre si yo llego a fallar a mi palabra, si yo llego a fallar en lo que he prometido en este pacto. Entonces, es tan grande la misericordia de Dios que sabiendo Dios que la descendencia de Abraham se iba a portar mal y le iba a fallar al Señor, tan grande fue la misericordia de Dios que permitió que Abraham se durmiera y solo el Señor pasó por entre los animales divididos. Lo cual, ¿qué iba a provocar? Que el día que la descendencia de Abraham le fallara a Dios y pecara, y se volviera idólatra o se alejara de los caminos del Señor,
El juicio iba a caer sobre Dios, pero no sobre Abraham, porque Abraham no pasó por entre los animales divididos. Solo la antorcha encendida pasó por entre los animales divididos. Solo nuestro Señor Jesucristo pasó por entre los animales divididos. Y cuando el pecado llegó, ese pecado y el juicio sobre ese pecado y la sangre que hubo de ser derramada, no fue la sangre de Abraham y de su bendita descendencia la que iba a llenar la tierra, sino que la sangre que iba a ser derramada iba a ser la sangre de la antorcha, la sangre de Jesucristo, la sangre de Dios hecho hombre. Esto es lo que se conoce en términos de judaísmo como un pacto incondicional. Nosotros descubrimos en el Antiguo Testamento, porque Dios es Dios de pactos, pactos condicionales y pactos incondicionales. Un pacto condicional es cuando Dios pacta con el hombre y le dice, bueno, si tal cosa, tal cosa. Como diciendo, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y ahí es un pacto entre los dos, es un pacto condicional. Si tal cosa, pero mirá que si vos no lo hacés, te va a ir así. Pero mirá que si vos lo hacés, te va a ir así. Esos son pactos condicionales. Pero también hay pactos incondicionales, en donde no importa lo que el hombre haga, Dios va a cumplir su parte del pacto. Y esto es lo que sucede en Génesis 15. Miren qué perla. Uno lee inadvertidamente Génesis 15 y dice, y Abraham se durmió y lo sobrecogió el sueño y se vio una antorcha paseándose por entre los animales divididos, y uno de repente no entiende, si no entiende todo este aspecto cultural de lo que es un pacto condicional, de lo que es un pacto incondicional, de lo que implicaba que Abraham, gracias a Dios, haya sido sobrecogido por un sueño divino que permitió que solamente Dios pasara por entre los animales divididos, de modo que solo el Señor fue el receptor del juicio cuando la descendencia de Abraham falló. Esto habla del amor de Dios. Ahora, es cierto que la descendencia de Abraham fue librada de la muerte, que era lo que le correspondía, fue librada de derramar su sangre. Pero de todas maneras va a haber una consecuencia por el pecado cuando la descendencia de Abraham le falle a Dios, se porte mal con Dios, se vuelva idólatra. ¿Y cuál es la consecuencia por ese pecado? Que la división, una división que no va a implicar la muerte, una división que no va a implicar el derramamiento de sangre, pero es una división. Y ahí es donde viene la justificación de las dos casas de Israel, lo que muchos conocen como las dos casas de Israel, o estas dos líneas. Una línea real, que es la línea de Judá, y una línea primogénita, que es la línea de Efraín. La línea de Judá y la línea de Efraín. Miren ustedes todo lo que podemos descubrir cuando entendemos todo el trasfondo cultural de la palabra, pero además cuando leemos con amor y atención lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Maravilloso. Cuando todo esto que está sucediendo, como año 2000, lo de Abraham, año 1850, 1900, toda la situación en Egipto. Después el pueblo hebreo va a terminar 400 años esclavos en Egipto, van a salir de Egipto por mano de Moisés, van a cruzar el desierto, van a llegar a la tierra prometida, van a luchar contra muchos pueblos paganos en la tierra prometida, la van a conquistar, van a volver a establecerse ahí donde había estado su ancestro Abraham, la descendencia de Abraham, ¿verdad? Va a volver a estar en el lugar donde había estado su padre Abraham. Y tiempo después va a llegar, hay un periodo de jueces, donde Israel es gobernado por jueces, varios siglos, y después recién va a venir el periodo de la monarquía, que se inaugura con Saúl, después el rey David, después el rey Salomón. Y con Salomón, año 900 antes de Cristo, 1100 años después del pacto con Abraham, el Señor hace también un pacto, pero hace un pacto condicional.
Miren, por ejemplo, lo que le dice en un momento Dios a Salomón. Si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Primera de Reyes 6, 7a. Si vos seguís pecando, le dice Dios a Salomón, yo voy a cortar a Israel de la tierra. Eso significa, yo voy a hacer que Israel se vaya de su tierra, que tengan que emigrar, que ese va a ser el castigo. No van a morir porque Abraham no pasó por entre los animales divididos hace 1100 años. Pero hay una consecuencia por el pecado. No van a morir, pero van a ser cortados, van a ser divididos y van a ser llevados a diferentes lugares. Muy interesante esto que tiene la palabra. Y esto sucedió, de hecho, porque Salomón no le hizo caso al Señor, su corazón en su vejez fue confundido por las esposas paganas que él tuvo y en manera especial la hija de Faraón, ¿verdad? Que torció su corazón y lo volvió idólatra, Primera de Reyes 11, 3, 4. Y bueno, la descendencia de Israel le falló a Dios y la consecuencia por incumplir el pacto no se hizo esperar y fue precisamente la consecuencia que la nación fue dividida en dos. Ya estamos por terminar, pero me gustaría ir a la diapositiva número 11, Esteban, donde habla de las 12 tribus de Israel, que esto está en Génesis 49 y esa bendición sobre cada hijo. Y la diapositiva siguiente tiene un mapita. Y es muy lindo este mapa porque en este mapa tenemos, está en inglés, lo encontré en inglés, no en español, tenemos más o menos las 12 tribus. Fíjense que la bendición de Jacob, año 1850 a.C., 1900, en Egipto, Jacob profiere una serie de bendiciones sobre cada hijo, les profetiza todo lo que les va a suceder y las tierras que le van a tocar. Ellos estaban en Egipto. Van a tener que pasar 1000 años prácticamente, 500 años, para que ellos puedan volver a la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, hacia el año 1400 a.C., se van y conquisten la tierra prometida, que estaba habitada por pueblos idólatras y bárbaros. Ellos van a conquistar la tierra prometida con Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Que fueron los espías que tuvieron fe para ver la tierra prometida. Entre paréntesis, Josué es descendiente de Efraín y Caleb es descendiente de Judá. Ahí también volvemos a ver la división, ¿no? Los únicos que tuvieron fe fueron Judá y Efraín, es decir, Caleb y Josué, para creer que esa tierra podía ser conquistada. Y la conquistan, y una vez conquistada se divide, como está marcado en este mapa, y a cada tribu le toca un pedacito de tierra. Tenemos en verde abajo a Judá, y por encima de Judá en amarillito, en una especie de anaranjado, a Benjamín, Judá y Benjamín, y después más al norte tenemos al resto, tenemos Efraín en rosadito, Manasés en un color celestito, y bueno, así tenemos a todas las diferentes tribus que fueron recibiendo territorio de parte del Señor. Zabulón, Isaacar, Neftalí, Aser, Galaad, Rubén. Simeón está abajo, pero en realidad Simeón era como un caso medio extraño. Simeón tenía como algunos pocos lugares asignados, fue un caso medio particular. Pero bueno, ahí están las 12 tribus de Israel. Y cuando llegue la división del reino, porque va a haber una división entre Judá y Efraín, van a quedar la tribu de Judá y la tribu de Benjamín al sur y las otras 10 tribus al norte. Y esto lo vamos a ver la clase que viene. Pero hoy quisiera terminar con otra perla maravillosa de la palabra, y es el significado etimológico de cada una de las 12 tribus de Israel. Y cómo todo en la palabra del Señor apunta a la raíz. Todo en la palabra del Señor apunta al Mesías. Yo tengo 2 libros publicados y en mi segundo libro, Las marcas del ángel, del año 2012,
que está en Amazon, el libro, si a alguno le interesara conseguirlo. En mi segundo libro, que son 21 reflexiones en la perspectiva mesiánica, en la raíz hebrea o judía del Evangelio, hay una parte en la página 88 donde yo hago un resumen de lo que significan los nombres de las 12 tribus de Israel. Y miren lo que significan. ¿Qué significa Rubén, el primer hijo, la primera tribu de Israel? Ved al hijo. Y es interesante porque el significado etimológico de cada uno de los nombres de las 12 tribus apunta a la figura de Jesucristo. Rubén significa ved al hijo. Dios nos está diciendo vean al hijo con mayúscula, vean a Yeshua, vean a Jesús. Simeón significa el que obedece. Y vaya que si Jesús fue obediente, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Leví significa quien une y llama a los suyos. Y vaya si Jesús no unió y llamó a los suyos y formó nada más y nada menos que a la iglesia cristiana. Judá significa quien será alabado. Y el Señor Jesús ha sido alabado. Dan significa Él es juez y juzga. Y Jesús es el juez, sentado a la diestra del Padre. Neftalí es quien lucha y sale victorioso. Jesucristo luchó, murió, pero salió victorioso al resucitar. Gad significa la grandeza está en Él y la grandeza está en nuestro Señor Jesucristo. Aser o hacer significa te haré feliz. Y vaya que si nosotros somos bienaventurados como comunidad que cree en nuestro Mesías, en el Señor Jesús, Él nos ha hecho felices. Y sacar significa quien será estimado o traerá una recompensa. El Señor Jesús ha sido estimado por millones y millones de personas, adorado, y trae una recompensa que es la vida eterna para todos los que creen en Él. Zabulón significa haz allí tu morada. Y hay una invitación a que nosotros hagamos morada en nuestro Señor Jesucristo, en que depositemos toda nuestra confianza y nuestra vida en sus manos, en sus brazos, en su corazón. Y Él viene entonces y hace morada en nosotros mediante su Espíritu Santo. José significa Él te hará familia. Y vaya que si nosotros somos hechos familia cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos hechos familia. Al creer en Jesucristo no estamos solos. Tenemos una maravillosa familia en la fe, que es mucho más rica que la familia de sangre. Y Benjamín, el hijo de la mano derecha. Y Jesús es el hijo de la mano derecha que está sentado a la diestra del Padre. Así que todo esto es nuestro glorioso Señor y todo esto está simbolizado en esas benditas 12 tribus de Israel. Israel, su historia, nuestra historia. Nos reencontramos la semana que viene para seguir ahondando en este tema.